Este nuevo episodio de la colección de testimonios de la educación en Canarias está dedicado a la educación de personas adultas o mayores. Para ello hemos desarrollado una entrevista con personas que de algún modo han sido protagonistas relevantes de tres instituciones. Una de ellas conocida como Radio ECA, y para ello nos acompaña José María Segura, que es el actual director de Fundaciones ECA. También participa en esta entrevista la profesora Carmen González, conocida profesionalmente como Mica. Ella, además de maestra, fue directora, o actualmente es exdirectora del Centro de Personas Adultas del Nordeste de Tenerife. Y también participa José Arnay. Él, además de profesor universitario, fue el primer director e impulsor durante muchos años del conocido como Programa de la Universidad de Mayores perteneciente a la Universidad de La Laguna. Haremos un extenso repaso de cómo nacieron y las aportaciones de cada una de estas instituciones, hasta reflexionar sobre la situación actual de la educación de las personas adultas o mayores. Les invitamos, como siempre, a ver este episodio, pero si lo desean pueden consultar la entrevista completa. El analfabetismo era alto, sobre todo el analfabetismo funcional, ¿no? El germen de la formación de personas adultas surge de las universidades populares que se crean sobre todo en Francia, en Alemania y en España, y aquí en Canarias tenemos un modelo magnífico que continúa todavía vigente y con gran éxito, que es la Universidad Popular del Puerto de la Cruz. A partir de ahí se empieza a generar la necesidad de alfabetizar, no tanto a nivel lo que llamamos alfabetización real, sino alfabetización funcional. Las personas entre 45 y 55 años. Yo recogí algunos datos de 2007 como referencia, para que sepas que de entre 1.700.000 personas que fueron entrevistadas, unas 26.000 en Tenerife eran analfabetas funcionales. En Gran Canaria eran 19.000. Después en las islas, pues las islas menores, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, 2.000, 1.000 y pico. En el Hierro menos, pero también hay menos población. Lo que nos viene a decir que la tercera parte de la población encuestada en 2007 carecía de la formación básica, con lo cual estaba justificadísima el hecho de que la Consejería de Educación tratara de hacer una formación integral de la familia, ¿no? Esos son los datos que yo tengo. La educación de adultos en Canarias comienza con la famosa campaña de alfabetización. Me contaba un compañero que les prestaban una moto para trasladarse, porque el profesorado iba allá donde existía un grupo de alumnos para formarlo. Y otra compañera me decía, yo me acostumbré a tomar café porque iba casa por casa, pues hablando con las personas y animarlas a venir a clase, porque tenían como miedo a acercarse al aula. Y así, con ese esfuerzo de profesores voluntarios, se consiguió pues que la gente se concienciara de la necesidad de aprender un poco a leer y a escribir. Y es cuando se empiezan a formar los famosos CEA, Centro de Educación de Adultos. Los CEA surgen en Canarias y tienen sus sedes en los colegios públicos. No tienen aula propia ni espacio propio, sino que son, prestados. Pues por la tarde, un ratito en este sitio, hasta que por fin, pues ya se llega a los CEPAS, que ya sí tenemos aulas propias. Costaba. Yo estuve en la época en que costó, pero al final los tenemos. Es decir, cuando hablamos de analfabetismo, estamos hablando de personas que no sabían leer ni escribir. Sí. Exacto, que no sabían nada. O sea, nada. Los estudios que estamos haciendo, hemos recuperado una revista que antes era Radio de Educación de Adultos, luego de Personas Adultas, y ahora hemos hecho una revista que es ECA Educación. Y hemos empezado con las series históricas, un poco por lo que ustedes están haciendo también, ¿no? Poner en valor documentos internos que tiene la Dirección General, que son informes del 63, cuando arranca ECA. Porque nuestra primera clase es en el 65.
Pero hay un grupo de soñadoras y soñadores que en el 63 empiezan a pensar, porque han oído que en Colombia hay una radio que lo está haciendo, cómo es esto de enseñar a leer y a escribir a alguien que no te está viendo. O sea, la audacia es tremenda. Los datos que hemos ido escarbando y viendo y buscando y contrastando con fuentes varían mucho, porque claro, analfabetismo es un dato que no nos interesa, no es bonito. Llegan al 30%, 40% según en las islas no capitalinas. Pensemos en zonas rurales muy separadas. Claro, ahora uno que llega de fuera, y yo soy curiosón, me gusta conocer, agarro coche y empiezo a dar vueltas. Dices, estos 60 años atrás, sin estos caminos, ¿cómo ibas a la otra punta cómo cruzas Fuerteventura en aquella época? ¿O cómo le pegas la vuelta a Tenerife? ¿Cómo vas de un municipio? En ese momento, ECA nace como parte de la campaña de lucha contra el analfabetismo y lo crea el Ministerio con la Compañía de Jesús y con mucha ayuda de muchas personas particulares que lo hicieron posible. Entonces, cuando estamos ahora rescatando todo aquello, tenemos cartas y los escritos de los fundadores, pero también del director general de Educación Básica del Ministerio, que vino de visita y decía, es que la única manera de llegar a un territorio con 7.446 kilómetros cuadrados de extensión es a través de las ondas, porque no podemos garantizar un maestro o una persona que acompañe. Entonces, con la radio, y hay algún artículo muy bonito que lo llama La escuela en las ondas, la radio que enseña, la clase llegaba a la persona. Y esa es la filosofía que ha mantenido de caída de hoy. Y tuve el privilegio de conocer la actividad de Radio ECA en Chipude. Chipude es un pueblito muy pequeño, los canarios lo conocemos, pueblito muy pequeño de La Gomera, bastante aislado. Y la labor de Radio ECA allí hizo que el analfabetismo descendiera, pero enormemente, porque se reunían y trabajaban conjuntamente. Nosotros en la formación básica también dábamos formación a padres porque veíamos la necesidad de la formación en familia, sobre todo para que entendieran que sus hijos tenían que salir de la isla, tenían que venir a la universidad. Y lo hacíamos, éramos un equipo de 3 maestras que llegamos nuevas y estábamos lanzados en esa tarea. Posteriormente me destinaron a distintos pueblos del norte de la isla de Tenerife, a San Juan de la Rambla, a La Matanza, a La Victoria, y también continuaba yo con esa idea del acercamiento de la familia a la escuela, hasta que, bueno, pues me decidí a llegar al Centro de Educación de Adultos. Y fue, bueno, pues el gran descubrimiento. Ahí fue cuando yo comprendí que la formación tiene que ser formación a lo largo de toda la vida y tiene que ser una formación de acompañamiento. Tú no puedes estar solo, aislado, necesitas estar en compañía. Y la educación de adultos aportaba esa compañía, porque era lo que te daba el crecimiento personal y el crecimiento de la sociedad en general. Recuerdo que por aquella época conocimos a Paolo Federici, era el responsable de educación de adultos en la UNESCO, y vino a Canarias, Paolo. ¿En qué año? Fue en la década de los 80, principios de los 80. Y fue una maravilla, fue un descubrimiento porque Paolo nos hablaba de lo que era el trabajo en la comunidad. Y ahí entraba pues estar en contacto con todas las instituciones, pues con ECA, con el Servicio Canario de Empleo, con los ayuntamientos, con el Servicio Canario de Salud, el trabajar coordinadamente porque le ofrecía una formación integral al alumno, que era la que demandaba. En esa época, en el 65 empezamos con las clases normales y enseguida piensan, esto tiene que servir para algo más que para alfabetizar, lo que estamos hablando. La educación de personas adultas tiene que ser algo más. Y empiezan a dar clases de inglés en el 67, que hoy en día parece como evidente, bueno, el que no sepa inglés en el 67. Pero es que inmediatamente después dicen, está empezando el turismo, está empezando el comercio, técnicas comerciales, en aquella época. Entonces llega la noticia a una universidad americana de Boston, de Massachusetts, y a Latinoamérica, no a través de España, sino a través de la Universidad Americana. Y vienen jesuitas que están en la red de Fe y Alegría y exportan el sistema ECA muy pronto, estamos hablando del 73. Hay que pensar que algunas islas ECA llegan en el 74 o 75. Ya estaba en América, en República Dominicana. Inmediatamente de ahí prende por media América, Uruguay, México, y se va expandiendo. Los latinos hacen como hacen los latinos. Cogen aquello, lo salpimentan y lo convierten en otra cosa. Entonces ECA les deja hacer.
O sea, hubo sus negociaciones, sus conversaciones y se vio que tenía que ser su propio, o sea, adaptar el sistema a la realidad. Pero aquellas emisoras se reconocen y seguimos participando de redes y encuentros de educadores que educan en 2 idiomas en este caso, ¿no? Pues puede ser el guaraní, en Paraguay, que educan en varios idiomas y que siguen alfabetizando alumnos, ellos sí a través de la radio. Cabo Verde, por ejemplo, cuando cerramos la radio, ya habíamos transferido el sistema, transferimos los equipos, los donamos, lo que les servía de lo que teníamos aquí. Por tanto, el impacto de ECA no solo es que pasamos a Península. Hablabas hace un momento de la educación de padres y madres. En 1975 se crea la Escuela de Padres y Madres de ECA. Con Óscar Medina, con Eva Ñalinsky, un nombre que voy aprendiéndome, una mujer espectacular que viene con su formación y sus ideas, se exporta a Península, a toda la península. ECA llegó a estar antes de que se pasara se transfiriera la educación a las autonomías, estuvimos en toda la península. Entonces hablamos de que hemos llegado a 3,5 millones de alumnos y alumnas, por decir algo, porque seguramente son muchísimos más, pero no lo podemos afirmar. En las primeras promociones de nuestro alumnado recogió a esas personas que eran personas de la posguerra española, ¿no? Con una influencia importante en el caso de las mujeres, ¿no? Que no habían podido estudiar, que no habían podido sino dedicarse a su familia, pero que tenían unas ansias de conocimiento importantísimas, ¿no? Y que de repente se encuentran en una universidad, ¿no? Que para ellas ya era el Sanctus Sanctorum, ¿no? Del conocimiento máximo, ¿no? Y bueno, fue un choque para ellos el estar en una universidad que ellos en su imaginario pues pensaban que era un sitio reservadísimo para una élite muy seleccionada, ¿no? Y que ellos se sentaran en esas aulas, para ellos empezó a ser un choque cognitivo importante, ¿no? Una pregunta antes de que sigas. ¿Quiénes podían acceder a ese programa de Universidad de Mayores? Cualquiera. ¿No exigían un título previo? No había limitación de conocimiento, ni de titulación, ni de nada. Con lo cual, las primeras promociones había un cierto porcentaje de personas con un cierto nivel de analfabetismo funcional. Pero que yo lo que sí comprobé era que ese analfabetismo se compensaba de alguna manera con gente con grandes inquietudes culturales, ¿no? Gente que le gustaba leer, gente que le gustaba ir a museos, gente que le gustaba ir al teatro, gente que tenía inquietudes, ¿no? El hecho de ser mayor ya de alguna manera te invisibilizaba, ¿no? A participar en cualquier acción educativa que no fuera la que promovía educación. Claro, y recuerdo una visita al Cabildo buscando un poco de financiación, porque claro, la universidad empezó con todo aquello sin financiación, ¿no? Y entonces un consejero del Cabildo, que no voy a nombrar, me acuerdo que nos dijo, no, el Cabildo no se encarga de educación. Bueno, sí nos encargamos de educación, pero de otra educación, ¿no? La educación de personas mayores tendrás que ir a los servicios sociales, ¿no? Y entonces el dilema que nos hemos encontrado durante 25 años, ¿no? Con esta educación es que no somos ni de los servicios sociales, ni somos de educación, pero casi tampoco somos de la universidad, ¿no? Y yo creo que la educación de adultos, por lo menos en la época en que yo trabajé, lo captó. Y tal fue el éxito que en el curso, pues lo tengo por aquí, el 2005-2006, el total de estudiantes que había en educación de adultos en aquel momento en las distintas ramas de formación era alrededor de 46.000 alumnos en toda Canarias. 46.000. Estamos hablando de un número importantísimo de personas que se estaban formando y que estaban generando un desarrollo muy válido. Y todo eso era porque el sistema de acreditación que se había creado le facilitaba la formación. Sistema modular, de reconocer lo que sabes, de empezar por donde tú estás, no por donde no estás. Y de aprender aquello que tú no sabes. No puedes obligarle. Que te interesa a ti, a tu ritmo. A tu ritmo. Nosotros el lema que nos hemos puesto es tu futuro a tu ritmo. Entonces cuando me preguntan, ¿y eso? Porque yo al adulto no le voy a decir cuándo puede estudiar o qué tiene que estudiar. Te puedo escuchar, te puedo intentar acompañar. Pero como te lo intente embutir como un ganso, te va. Es una persona adulta. Abandona.
que empezamos con la tecnología que había, que era la OM, luego la FM, en un momento dado se combinan las dos, y con lo que cuentan los técnicos, que eso era una locura maravillosa. Aparece el casete en 1978 y lo incorporan. Y entonces la duda que tenemos los papelotes de los profesores es, ¿y esto es bueno o es malo? Porque el alumno tiene que estar pendiente de la radio. Ahora con el cassette igual se lo graba, igual se distrae, igual atiende menos. Luego se vio que era una revolución, porque el alumno podía adaptarse, pero pasa de ser síncrono a asíncrono. Por mucho que tuviéramos los grupos de trabajo, el acompañamiento al alumnado que se inventan es... Hay un grupo de profesores correctores, se les llamaba correctores primero, luego ya son acompañantes y tutores, que por una cantidad de dinero que era ridícula, o sea, que eran voluntarios que se autoexplotaban porque eran personas ultra vocacionadas, quedaban con el alumno, le daban un esquema, el alumno lo rellenaba, a la semana siguiente yo te entrego el esquema, te lo entrego o te lo dejo en un parranco, en un punto que hemos acordado para que tú lo recojas, o lo dejo en el estanco o en la casa del vecino. Entonces, una red de profesores que acompañaba así y puntualmente se juntaban en un sitio para combinar la presencialidad con la no presencialidad. Aparece el cassette, ECA lo incorpora. Aparece Internet, ECA escribe a Microsoft. Y tengo la carta pidiéndole, oiga, a ver eso de los ordenadores nuevos personales, ¿qué es? Y a ver si nos mandan alguno. El primero se pone en Madrid porque era el centro y de ahí corre los primeros ordenadores que hay. Como cuando ECA empieza a imprimir, porque el volumen que tenemos de folletos es tan grande, la primera imprenta de esas dimensiones en Canarias, en las islas, en el archipiélago, la pone ECA. Y no había quien la hiciera funcionar. Hubo que traer a un técnico de Alemania. Entonces, ha sido la historia de cómo adaptar la tecnología a la educación de personas adultas. Luego, a partir de los 90, claro, entre 84 empieza a coger velocidad, primero muy flojito, pero enseguida empiezan, uno de los técnicos de ECA, ya jubilado, me decía, el problema de ECA es que quería todo sacarlo y que les funcionara la primera. Y yo les decía, es que nadie hace eso. O sea, Microsoft, Windows, todos prueban varias veces. Entonces, salieron las apps, creamos una app de ECA. Salió Internet, pues venga, ¿cómo trasladamos el sistema a que una patita sea en Internet? Pero no Internet muy pobre. Entonces había que trabajar mucho para que no pesara. Luego todo eso nos ha llevado a día de hoy que el alumnado que quiera, con la legislación que lo permite, por ejemplo, un bachillerato, puede estudiarlo todo online. Con la COVID, cuando llega la COVID y cierran los centros educativos, ECA no cierra. Nos llamaban nuestras universidades y otros centros a decirnos cómo hacen ustedes el acompañamiento online, porque no vale trasladar esto a Internet. Hay toda una pedagogía particular, ¿no? Sí, sí. ECA no cerró ni 24 horas hasta que ahora que hemos llegado a un punto en el que estamos con Google for Education Spain, vamos a hacer una especie de encuentro en marzo. Todavía estamos ahí concretando la fecha, pero en torno a la segunda quincena de marzo, sobre inteligencia artificial aplicada a la educación. El año pasado vinieron ellos a nuestra lección inaugural y ya ECA está a través de acuerdos y convenios para que nuestro alumnado de determinado nivel pueda tener una cuenta de estos Gemini y todo esto, porque es el nuevo analfabetismo. Como se queden fuera de esto, estamos creando nuevos analfabetos. El tema de las tecnologías en la educación, a mí me parece que nosotros, la experiencia que nosotros hemos tenido es que recuerdo muy al principio cuando se hablaba de los móviles, ¿no? Y se decía, las personas adultas y mayores no van a usar el móvil porque la verdad es que son torpes, ¿no? No van a saber, ¿no? Bueno, esa falsa creencia, ¿no? Ha quedado absolutamente demostrada como falsa, ¿no? Porque hoy la realidad se ha impuesto, ¿no? Nosotros tuvimos un par de cursos al principio donde dábamos tecnología de Internet, sobre todo, ¿no? Y programas, y el Word, todas estas cuestiones, ¿no? Tuvimos que dejarlo, la gente lo aprendía por su cuenta, ¿no? O sea, la gente de forma autodidacta, ¿no? Aprendía a navegar, a conectarse, Internet, esto, lo otro. Y ahora a nadie se le ocurre decir que una persona adulta o mayor de 70, 80, 90 años no es capaz de conectarse en Internet, ¿no? Nadie lo puede decir, ¿no? Claro, la parte educativa fue muy importante, ¿no? Y la parte experiencial también, ¿no? Tuvimos muchísimas asignaturas que el alumnado salía a la calle, al astrofísico, teníamos visitas al astrofísico del Teide, ¿no?
teníamos visitas a la laguna como patrimonio histórico, es decir, que teníamos también toda esa actividad fuera de la universidad, ¿no? Y es que yo me doy cuenta que, claro, la población con la que estábamos trabajando es una población que estaba envejeciendo, ¿sí? Y que nosotros en realidad estábamos trabajando dándole una salida al tema del envejecimiento. El envejecimiento es un tema que en España no se trata para nada, ¿no? No es un tema que interese. Y sin embargo, España es uno de los países más envejecidos del mundo, ¿no? Tenemos una tasa de envejecimiento altísima, ¿no? Detrás de Japón, por ejemplo, estamos en la segunda, tercera posición. Yo he tratado de que la gente entienda que la Universidad para Mayores no solamente es una cuestión educativa, ¿no? Hoy sale un artículo en un periódico de tirada nacional donde dice, ¿no?, que las personas con nivel educativo alto tienen más defensas cognitivas para afrontar, ¿no?, enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O sea, ya empezamos a encontrarnos evidencias de que la educación, ¿no?, en edades avanzadas de la vida, crean un sistema de protección cognitiva. ¿Sí? Y eso tiene una explicación muy sencilla. ¿Sí? Si tú haces que tus neuronas estén activas y estén conectándose, ¿no?, es un elemento de prevención que tiene que ver también con la plasticidad cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo llevo muchos años luchando, ¿no? Que sí, que la parte educativa es importante, pero entendiendo que la educación, en nuestro caso, por ejemplo, no es sino el gimnasio, ¿no?, que a ti te está posibilitando que tus neuronas se conecten. Sí, sí, sí. ¿Mm? Aparte que me queda de decir, pero caramba, todavía creo que a las instituciones públicas canarias, consejería, incluso gobierno, incluso cabildo, les falta apropiarse de ECA y concebir que que es un invento prodigioso que se ha expandido a otros 2 continentes, que tiene 25.000 alumnos en este momento, que podría ser respuesta a muchos problemas que estamos viendo de educación filioparental como lo fue en su momento, siempre en alianza, siempre hablando, siempre dialogando, siempre aprendiendo, siempre sin aparecer si no hay que aparecer en los sitios porque es lo de menos. Y eso no se está reconociendo lo suficiente ni se están dando bastantes facilidades. ¿Se hace mucho? Sí. Honestamente, creo que habría que sentirse como canarias y canarios mucho más orgullosos de esta institución y buscarle un sistema legal que le encaje adecuadamente. Uno de los problemas que tenemos, decíamos desde las universidades populares, en la educación de personas adultas es que no son niños. Entonces, la ley de educación no ha desarrollado adecuadamente un traje a medida para las personas adultas. Las personas, más que aprender, imitamos. Cuando tú tienes un alumno, como era mi caso, que su hijo estaba terminando económicas y le enseña a la madre a hacer la regla de 3, a resolver problemas de regla de 3, cuando la madre y el hijo, universitario y casi analfabeta, se sientan en una misma mesa a estudiar, eso no tiene precio. Cuando la madre se sienta con el alumno que tiene dificultades para aprender y le dice, pues mi maestra me enseñó de esta manera, te lo voy a enseñar, eso no tiene precio. Yo le daría 2 pautas. La primera, que recuerde que el momento presente es importantísimo. Aproveche usted el momento presente, pero con perspectivas de futuro. Y las perspectivas de futuro están en el desarrollo comunitario, en la interacción comunitaria. No somos seres aislados, vivimos en una comunidad y debemos participar todos en el desarrollo comunitario de nuestro entorno, porque es la única manera de avanzar bien y de conseguir que nuestra convivencia sea lo más válida posible. Ganamos en salud, ganamos en relaciones personales, ganamos en crecimiento personal.